Hola amigos de YouTube, soy Otaku Power, y hoy vamos a seguir con la teoría de que hubiera pasado si Milk engaña a Goku y Goku tendría harem. Espero que te gusten, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita si te gustan las teorías, y para que te enteres cuando subo nuevos videos, y si te gustan estos capítulos, no olvides dar un like a este video. Gracias a todos por los 100 subs, sin ustedes nunca pensé que llegaría a este número de gente. Un saludo a Juan Manuel Pérez Pérez, y a Jonathan Salmerón, y a JC Musicrack, y por último a Reina Solorzano. Dan like a este video para que siga con esta teoría. Descargo de derechos, esta teoría no me pertenece, los derechos son de Porco Turbo, dijo el link de su Wattpad en la descripción. Bueno, sin más relleno empezamos. Capítulo 6. En el capítulo anterior, Goku habría tenido una noche suculenta con las chicas, pero el rey Vegeta le dijo que se realizaría un torneo de artes marciales, y el que llegará al último podría combatir con el Saiyajin Son Goku y obviamente al príncipe Vegeta, pero una misteriosa mujer se había presentado para poder ser la prometida de Goku. Ahora veremos qué hará nuestro Saiyajin en este capítulo. Torneo de los Saiyajins, parte 2. En la casa de Goku, Bulma le habría dado unas cápsulas. Goku se había despertado viendo que a sus lados tenía a las chicas semidesnudas. Este se levantaría sin despertar a las chicas. Goku sentía como 3 poderes se acercaban hacia su casa. Este sabía de quiénes eran esos poderes. Las personas ya habían llegado. Goku: jeje, buenos días Goten, Gohan hermano. Qué sorpresa verlos aquí. Goten: hola papá, adivina qué. El tío Raditz le ha enseñado un nuevo ataque. Exclamaba el Saiyajin muy feliz de poder compartir tiempo con su familia. Gohan: sí, al parecer nuestra familia tiene ese espíritu guerrero. Diría Gohan sobándose la nuca. Raditz: sí, el enano tiene un nivel de pelea digno de nuestra familia. Inflamando el pecho con orgullo. Goku: jeje, pasen, creo que tienen hambre. Diría el Son mayor. Los Saiyajins pasarían a la casa, todos comieron el desayuno, pero en eso las chicas se despertaron por el olor. Kefla: veo que Goku ya despertó. Diría somnolienta. Fasa: bostezando. Qué noche. Y cuánto placer, diría acariciando su pecho. Caulifla: ni que lo digas. Además podemos repetirlo cuando queramos. Diría Caulifla sonriendo con lujuria. Todas. Sí. Todas las chicas irían a la cocina. En la cocina, Goku junto a su hermano e hijos, estarían comiendo algo de carne, ya que Goku no era un chef de primera. En eso las chicas entraron. Todas. Buenos días, pararon en seco al ver a los chicos. Gohan y Raditz estaban sonrojados. Raditz se estaría atragantado y Gohan le taparía los ojos a Goten. Goku miraría a las chicas y con una sonrisa dulce les diría: Goku: buenos días chicas. Podrían ir a cambiarse. Por favor, eso último pondría a todas muy rojas. Las chicas irían a cambiarse. Raditz señalando su garganta y ya estando de color morado. Goku entendería y golpearía a Raditz en su espalda. Raditz, tomando aire. Maldita sea Kakaroto. Goku: perdón jeje, sonriendo algo nervioso. Raditz: parece que te divertiste anoche. No Kakaroto. Codeándolo y mirándolo de una forma picarona. Gohan: me alegra saber que ya estás bien después de lo de mama. Diría sonriendo. Goten: oigan. Se fue la luz. No veo nada. Gohan le sacaría la mano. Goten: oye Gohan, ¿por qué me taparse los ojos? Diría siendo un puchero adorable. Gohan: es que aún eres muy joven. Goku: jeje, siento que vieran eso. Raditz: ah, por cierto. Hoy se realizará un torneo de Saiyajin, y he inscrito a tus hijos. Diría mirando a los Saiyajins. Gohan y Goten: ¿qué?
Raditz. Zip. Así que será mejor que se preparen. Gohan. ¿Pero por qué nos inscribiste sin nuestra aprobación? Diría viendo a su tío algo enojado. Raditz. Porque será una oportunidad única para que demuestren qué tan fuertes son. Comiendo. Gohan. Suspirando resignado. Está bien. No será tan mal. Goten. Genial. Ahora te podré demostrar qué tan fuerte me he vuelto, papá. Mirando a su padre con una sonrisa y con ojos brillosos. Goku. Me encantará ir a verlos. Diría viendo a sus hijos. Las chicas saldrían con sus típicas prendas. Kefla. Goku, ¿por qué no nos avisaste de que tendríamos visitas? Enojada. Fasa. Sí, eso fue vergonzoso. Enojada. Goku. Perdón, es que se veían muy cómodas, y decidí no molestar. Kefla. Bueno. Por esta vez te perdonamos. Sentándose en las piernas de Goku. ¿Y de qué estaban hablando? Moviendo sus caderas sensualmente. Fasa y las demás se pondrán celosas. Raditz. Hablábamos de que se realizará un torneo, Kefla. Un torneo Voy a participar. Caulifla. Yo también. Fasa. Igual yo. Kefla. ¿Y tú, Goku, participadas? Mirando a Goku. Goku. Bueno. No sé. Yo soy muy fuerte. Si participó sería muy aburrido. Kefla se daría vuelta quedando cara a cara con Goku, pisarla sus manos en el pecho del Saiyajin, y con una voz seductora diría en su oído. Kefla, si participas te prometo que te recompensaremos con algo que te gustará. Lamiendo el cuello del Saiyajin. Goku le habría gustado tal acción de Kefla y diría. Goku, ok. Participaré. Diría Goku intentando no hacer suya a Kefla. Raditz. Bien, te espero en la casa de nuestros padres. Dicho esto los Saiyajins se irían. Kefla. Bueno. Ahora que se fueron. ¿Qué te parece divertirnos un poco? Diría de una manera pervertida para después besar salvajemente a Goku. Goku agarraría a Kefla de sus glúteos y su pelo se erizaría y sus ojos se volverían amarillos. Las chicas al ver esos ojos se morderían el labio inferior. En el palacio. Vegeta desayunaba junto a su hijo, mientras le daba de comer a su hija. Vegeta. A ver, bra. Di. Ah. Bra. Ah. Comiendo su puré, ñam. Ja ja ja. Vegeta. Esa es mi princesa. Sonriendo mientras limpia un poco de comida de su labio. Trunks sonreía al ver a su padre junto a su pequeña hermanita. El rey entraría al comedor. Vegeta. Buenos días, hijo mío. ¿Cómo se encuentran mis nietos? Sonriendo. Trunks. Muy bien, abuelo. Bra. Jaja, abuelito. Levantando sus brazos. Vegeta. Oh, mi pequeña nieta. Cargando a la bebé. Eres muy hermosa, seguramente llegarás a ser la Saiyajin más poderosa de todas. Bra. Jajaja. Vegeta. Hijo, ¿le has contado a Trunks sobre el torneo? Trunks. Torneo. Vegeta. Sí. Hoy se realizará un torneo de Saiyajin. Y el que llegue a la ronda final peleará con Kakaroto. Trunks. Wow, de seguro Goten y Gohan participarán, sonriendo. Vegeta. Sí, tal vez, pero tú debes demostrar que eres el Saiyajin más fuerte. Trunks. Sí, papá, no te voy a decepcionar. Sonriendo con determinación. Vegeta. Nunca lo has hecho. Sonriendo un poco. Con Goku. Estaba en su cama junto a las demás, las chicas estaba sudando y con un sonrojo en su rostro, todas estarían respirando agitadamente. Goku, quien aún tenía energías, miraría a las chicas con una mirada perdida en la lujuria. Goku, ¿qué pasa? No, que querían jugar. Las veo algo cansadas. Kefla. Respirando agitadamente, no. Estoy cansada. Goku. Así. Agarraría a Kefla para poner la boca abajo. Entonces tienes energías para otra ronda. Kefla. Trataría duro al escuchar a Goku. Adelante, no te tengo miedo. Kefla se recompondría y se pondría al lado de Goku. Tomaría el rostro de Goku y lo besaría con rudeza. Las lenguas de ambos chocarían. Goku bajaría el cuello de Kefla para dar leves chupada. Goku mordería el cuello de Kefla dejando una marca. Esta marca brillaría de un color amarillo.
Goku pasaría a morder los cuellos de las Saiyajins, dejando una marca y un brillo dorado. En la casa de Hine y Bardock. Hine y Bardock estarían hablando con sus nietos. Raditz solo comía. Hine, pero qué tierna eres, pequeña Pan. Jugando con Pan. Gohan, jeje, veo que le agradas mucho. Sonriendo. Hine, vaya, tanto tiempo muertos y nos perdimos de tantas cosas. Suspiraría con tristeza. Pero por fin puedo conocer a mis nietos. Abrazando a Pan. Goten, jeje. Bardock, por cierto. ¿Alguien podría explicarme por qué su madre no está con ustedes? Serio y de brazos cruzados. Ante esa pregunta, Gohan y Goten se pondrían algo serios. Gohan, bueno, la verdad. Es algo serio. Un día cuando estábamos entrenando. Encontramos a mi madre siéndole infiel a mi padre, diría Gohan serio. Hine, Bardock y Raditz. ¿Qué? Bardock, ¿en serio eso pasó? ¿Pero por qué tu madre haría eso? Hine, esa maldita. Si la vuelvo a ver la asesinaré por hacerle eso a mi hijo. Eso asustaría a todos. Raditz, bueno. Pero. Ahora Kakaroto tiene un harem, sonriendo. Y de seguro eso se le pasará. Hine, claro. Esas chicas del otro día. Bardock, ¿qué? Yo no sabía nada de que Kakaroto tenía unas pretendientes, vaya salió igual que a su padre. Cuando era joven yo tenía millones de pretendientes. Diría orgulloso, pero en eso Bardock sería golpeado por Hine, quedando en el suelo con moretones y chichones. Hine, ahora ¿por qué no buscas a tus pretendientes para que te cocinen, idiota? Enojada y yéndose. Ya era momento del torneo y algunos Saiyajins irían al torneo ya sea para ser espectadores o para participar, la mayoría iba para demostrar su poder e impresionar a los Saiyajins más poderosos. En el torneo se verían unas telas de gran tamaño con las imágenes de Goku y Vegeta, en eso el Rey Vegeta pasaría a la plataforma y gritando diría: Vegeta, Saiyans sean bienvenidos al torneo de los Saiyajins. El guerrero o guerrera que pase a la semifinal tendrá que luchar con los dos Saiyajin más poderosos, mi hijo Vegeta y Kakaroto. Todos los Saiyajins gritarían de emoción. El primer combate será entre Goten y Tora. Goten bajaría a la plataforma. Hine, tú puedes gotear, gritaría Hine. Bardock, demuestra tu poder. Alentaría sonriendo. Raditz, recuerda lo que te enseñé. Goten, de acuerdo y gracias. Tora es una niña Saiyajin de clase alta, piel morena y de la misma altura que Goten, esta llevaba puesta una armadura igual a la de Turles. Goten, espero y sea un buen combate. Haciendo una reverencia. Tora, igualmente. En pose de pelea. Vegeta, comienzan. Goten y Tora se lanzaron ambos, daban golpes y patadas. Goten estaría llevando la ventaja, mientras Tora se le dificultaba un poco. Tora le daría un golpe que Goten bloquearía con su antebrazo, Goten le daría una patada a Tora alejándola. Goten, vaya, realmente eres fuerte. Oye, ¿te puedes transformar en Super Saiyajin? Diría sonriendo. Tora, Super Saiyajin. Hablas de la leyenda. ¿Tú puedes hacerlo? Diría impactada. Goten, sí, mira. Ah. Los espectadores estarían sorprendidos por lo que acababan de ver. Tora vería con ojos brillosos. Wow. ¿Cómo hiciste eso? Goten, simplemente tienes que enfadarte y expulsar tu ki. Tora intentaría hacerlo pedido pero no podría. Tora, maldición, no puedo. Goten, es una lástima, destransformándose, sabía que no lo harías, eres una debilucha. Haciendo enojar a Tora. Tora, cállate. Apretando sus puños. Goten, o si no ¿qué? Vas a llorar. Solo eres una vergüenza para nuestra raza. Seguro tus padres estarían avergonzados de tener una hija tan débil. Tora, cállate. Lanzándose contra Goten, pero este la golpearía haciendo que se estrelle contra la plataforma. Goten, qué farsa. Después de terminar este torneo, acabaré con tu familia. Diría Goten de manera sádica. Lo que no sabía Tora es que Goten solo quería hacerla enojar para que alcanzara el Super Saiyajin. Tora, sí. Llegas a tocar a mi familia. Te exterminaré. Tora empezaría a aumentar su ki alcanzando el Super Saiyajin.
Todos se quedarían sorprendidos. Torá vería a Goten sonreír. Torá, ¿de qué te ríes? Goten, jeje. ¿No te das cuenta? Torá, ¿qué? Esta se examinará, no puede ser. Me transformé en una Super Saiyajin. Goten, sí. Ahora podemos tener una pelea más emocionante, transformándose en SSJ, Torá, sí. Torá se pondría en pose de pelea pero sin quitar su sonrisa. Ambos se lanzaron otra vez pero el combate de ambos sería más parejo. Torá le estaría dando un combo de golpes a Goten que este bloquearía con dificultad. Goten daría una patada giratoria, la cual Torá bloquearía con su antebrazo. Torá agarra el pie de Goten y lo lanza hacia afuera, pero Goten se teletransporta atrás de Torá, pero esta se daría cuenta y agarra el brazo de Goten, pero Goten cargaría un ataque en su mano derecha, lanzándolo a Torá que ésta lo esquivaría. Goten se elevaría hacia arriba y empezara a disparar ráfagas de ki. Torá se pondría sus brazos en forma de X. Goten aprovechaba eso para teletransportarse detrás de Torá agarrándola por atrás. Goten. Jaja, te tengo. Torá. Maldición, Torá intentaba liberarse, pero sería en vano. Las mejillas de Torá se volverían rojas. Fíjate dónde tocas, maldito pervertido. Goten. Este vería que su mano estaría en el pecho de Torá. Ay, Goten soltaría a Torá. Perdón, no fue mi intención. Torá. Vas a ver, Torá golpearía a Goten en su estómago repetidas veces. En las gradas. Bardock y Raditz verían como Goten había agarrado el pecho de Torá y estarían riéndose, mientras Hine solo se enojaba y los golpearía. Hine. A diferencia de ustedes depravados. Mi nieto no es un pervertido, solo no se fijó dónde puso la mano. Diría enojada. En la pelea. Goten estaba siendo humillado mientras Torá estaba enojada y sonrojada. Goten. Goten sentía como el ki de Torá estaba desvaneciendo. Tengo que terminar con esto. Goten cargaría el ataque que Raditz le habría enseñado. Torá. Así que quieres terminar con esto, ¿no es así, pervertido? Torá al igual que Goten cargaría un ataque. Goten extiende sus brazos a los costados y en sus manos se crearán unas esferas de ki azul. Goten. Doble Sundai. Goten lanzaría su ataque. Torá y Goten tendrían un épico choque de poderes. Pero Torá se destransformaría haciendo que el ataque de Goten tome impulso. Antes de que el ataque de Goten impactará con ella, Goten se teletransporta delante de ella salvándola. Torá. Débil, ¿por qué? Me salvaste. Goten. Porque no me gustaría que te lastimaras. Diría Goten dando una sonrisa que haría sonrojar a Torá. Torá. Gracias. Pero aún estoy enojada por haber manoseado, maldito pervertido, diría desviando su mirada sonrojada y enojada. Goten. Oye, perdón. Vamos. Si quieres te invito a comer algo. Y de paso algún día podremos entrenar juntos. ¿Qué te parece? Torá. Juntos. Sonrojada. Goten. Sí, ¿algún problema? Diría inocentemente, Torá. No. Ninguno. Sonrojada. Goten. Ok. Sería mejor bajar. Goten bajaría con Torá en sus brazos. Vegeta. Y el ganador es Goten. Todo el público estaría gritando. Goten. Oye, ¿quieres ir a comer algo? Ese combate me dejó hambriento. Torá. Ese sí, sonrojada. Con Goku y Vegeta. Estos estarán sentados mientras habrían visto la pelea de Goten. Goku. Bravo Goten, bien hecho. Diría Goku. Vegeta. No estuvo tan mal. Serio y de brazos cruzados, con Goten. Este escucharía los halagos de su padre y se sonrojaría de la vergüenza. Torá. Espera. Tú eres hijo de Kakaroto. Diría impactada, Goten. Sí. Él es mi papá, ¿no lo habías notado de verdad? Me parezco mucho a él. Torá. Bueno, hay muchos Saiyajins que son iguales y Goten. Bueno, no importa. Así ten, entregando una semilla, cómetela. Torá. Ok, Torá se comería la semilla. 2. Estoy como nueva. ¿Pero qué es eso? Goten. Es una semilla del ermitaño, cura cualquier herida. Torá. Gracias. Oye, ya puedes bajarme. Diría Torá totalmente sonrojada. Goten dejaría a Torá y estos se irían a comer algo. Con Bardock y Hine.
Estos verían como Goten se iría con Tora, estos se quedaron boquiabiertos. Raditz. Vaya, Goten es un Casanova. Bardock. Deberíamos ir por Goten. No estaría bien que vaya solo. Hime. Creo que tienes razón. Todos irían por Goten. Con Goten. Este caminaría con Tora a su lado, los Saiyajins verían como estos estaban muy juntos y pensarían que son pareja, los Saiyajins divulgaron cosas como mira el hijo de Kakaroto ya tiene novia. Tora se sonrojaría por las cosas que divulgaban, que en un impulso tomaría la mano de Goten sin darse cuenta. Goten. Oye Tora. ¿Estás bien? Tora. Sí. ¿Por qué? Goten. ¿Por qué me estás tomando de la mano? Diría Goten mirando sus manos. Tora vería esto y ya estaría más roja que un tomate y se soltaría. Tora. Lo siento, no fue intención. Diría sonrojada. Goten. Tranquila. A mí no me molesta. Tora. ¿De verdad no te molesta? Goten. No, si quieres podemos seguir así. Tomando su mano y caminando, a Tora le estaría latiendo el corazón muy rápido. Goten y Tora estarían comiendo un buffet en un restaurante. En eso, un grupo de Saiyajins se acercaron hacia Goten y Tora. Sirak. Pero mira quién es. Es la debilucha de Tora. ¿Qué haces aquí? Tora. ¿Qué te importa, Sirak? Diría Tora con un tono enojado. Sirak. 11 años, era un Saiyajin de clases alta de piel morena, algo alto y robusto con cabello parecido al de Raditz. Sirak. Jeje, ¿y quién es el gusano que te acompaña? Sirak. 10 años, es una Saiyajin mujer de ojos violetas y de piel morena con una armadura púrpura y aretes. Esta es la hermana de Sirak. Goten. Oigan, ¿por qué no dejan de molestar y se largan? Diría Goten enojado. Sirak. ¿Quién te crees que eres, gusano? Sirak le daría un golpe a Goten, pero este con un solo dedo pararía su golpe. ¿Qué? Sirak intentaría darle más golpes a Goten, pero estos eran detenidos con suma facilidad. Goten. Qué aburrido. Diría dándole un golpe en su estómago dejándolo sin aire. No vuelvas a molestar a Tora porque te las verás conmigo. Dicho comentario haría sonrojar a Tora. Sirak. Levantándose sujetándose el estómago. ¿Quién te crees que eres? Yo soy un guerrero de clase alta, no puedo ser vencido por uno de clase baja. Sirak se lanzaría contra Goten, pero este de un golpe lo deja inconsciente. Goten. Llévatelo y no vuelvan a molestar, diría de forma seria mientras tomaba asiento. Sirak agarra a su hermano y se lo llevaría, pero antes estaría mirando a Goten fijamente. Esta por alguna razón se sonrojó. Sirak. Oye tú. Goten la miraría. ¿Cómo te llamas? Goten. Mi nombre es Goten, ¿y tú? Sirak. Me llamo Sirak. Y estoy en el torneo. Espero poder enfrentarme a ti, diría para después irse. Tora se pondría celosa por lo dicho. Fin del capítulo. Bueno, si llegaste hasta aquí, es porque te ha gustado el video. Déjanos un like y suscríbete en el canal para seguir en la teoría. Espero que apoyen este video. Si miro que hay muchos likes, mañana sigo con la teoría, y si quieren que lo saluden solo escriben en los comentarios. Bueno, me despido, hasta el próximo video, amigos.